saludo, tutor y compañero. Soy el estudiante Yogenia Betancourt Cuellar, de la UNAM. Como podemos ver, hemos podido realizar el mapa conceptual. El tema a tratar es vertientes de la complejidad del pensamiento. ¿Qué es complejidad? La complejidad es comúnmente definida como la incapacidad de definir de manera simple para nombrar de manera clara, para poner en orden nuestras ideas. Es decir, que es como definir una palabra que sea difícil en nuestro contexto. En enfoque sistemático, bueno, el enfoque sistemático es la aplicación de la teoría en general de los sistemas en cualquier disciplina. En un sentido amplio, la teoría en general de los sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, y al mismo tiempo como una orientación hacia una práctica estimulante para formas o trabajos interdisciplinarios. Este enfoque sistemático lo utilizaban o lo aplicaban en el sistema de conocimiento, en el proceso del docente educativo y en el proceso de estudio. El sistema de conocimiento. El sistema de conocimiento es el cuerpo teórico del núcleo conceptual del contenido de enseñanzas de cada asignatura, es decir, el conjunto de elementos que permiten caracterizar o explicar determinados rasgos de los objetos y fenómenos que son motivo de estudio. En el proceso del docente educativo, es la tarea fundamental de la didáctica, que consiste en organizar el proceso del docente educativo sobre base científica y con un carácter sistemático que se establece con un criterio lógico y pedagógico. En el proceso de estudio es sistematización en una actividad mental que se efectúa en el proceso de estudio, que consiste en reunir los grupos o objetos y fenómenos según determinados rasgos o principios y ordenar las materias según determinados sistemas, en los que al guardar cada uno de sus partes ciertas relaciones con las demás forman un conjunto aromático. Bueno, vamos a ver el enfoque, el enfoque reduccionista. El enfoque reduccionista es el que busca estudiar un fenómeno complejo al estudio de sus unidades constitutivas, de modo que podemos explicar el fenómeno complejo a través del estudio individual de uno de sus constituyentes. El enfoque reduccionista lo utilizaban o lo aplicaban en remedios naturales para la ciática en los puntos de signo o puntuación o ejemplos de adjetivos partitivos. Bueno, los remedios naturales, en este probable que lo más conveniente antes de avanzar sobre los distintos remedios caseros o naturales que las distancias fuentes especializadas aconsejan para tratar la ciática. La ciática es como decir que es un síntoma de una mayor eficiencia en las distintas fuentes nutritivas o caseras, que es sobre la salud. El punto signo de puntuación. Tal vez lo más conveniente
Previo a avanzar sobre las distintas clases del punto o sus usos específicos dentro del discurso, sea revisar de forma breve la propia definición de este signo ortográfico, al fin de aprender las diferentes normas ortográficas que rigen dentro de su contexto teórico y específico. Bueno, ¿cómo no usamos el punto? De igual forma, la realidad académica española de la lengua concibe en otras circunstancias en donde no debe colocarse puntos de riesgo de cometer una falta ortográfica. Si se procediera a su uso, entre otros elementos de esto, no debe usarse punto en un texto que se encuentre de los siguientes. Es decir, que donde sea un texto muy corto, el punto se utiliza solamente al final. No se le puede colocar puntos intermedios porque la persona descansa mucho. ¿Cuándo se debe utilizar el punto? El punto es mejor que sea abordar en la primera instancia de la regla. Se refiere a los momentos en los que debe hacerse el uso del punto durante el desarrollo del texto, los cuales son identificados como, es decir, que al realizar el texto, un texto largo, hay que asignarle puntos porque el autor debe hacer las pausas y retomar su aliento para realizar el texto. Bueno, ejemplos de adjetivos partitivos. Bueno, previo a exponer algunos casos concretos que puedan servir de ejemplo a los adjetivos numerales partitivos, se tomarán un momento o para revisar algunas de las definiciones, de seguro que permitirá entender el tipo de adjetivos así como los específicos españoles. Es decir que son números que utilizaban antes los españoles como en el siglo XV, en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Los adjetivos. Los adjetivos tienen unos puntos como los numerales. ¿Qué son los numerales? Son aquellas partículas lingüísticas que se unen como siempre o sustantivo con el fin de calificarlos. Son aquellos números que se pueden interlinear. Bueno, números partitivos que pueden contraerse en las lenguas naturales, entre ellas el español. Son números que se pueden combinar con letras. Bueno, este fue la explicación sobre el mapa conceptual y espero que me disculpen por los errores que tuve y los ruidos que se escuchaban en la realización del video. Gracias.